Buenos días familia, ¿cómo estamos? Bueno, hoy les traigo un vídeo sobre todo respondiéndole a ustedes, ¿vale? Porque el otro día puse en mis historias de Instagram, en la cajita de preguntas, que me dejaran vídeos para traer, porque como estoy subiendo un vídeo diario, pues para así poder ayudarte más, entonces los tengo por aquí apuntados, ¿vale? Así que hoy les traigo el que ya vieron en el título. Es algo que yo experimenté mucho, de hecho algunas veces me pasa, ¿no? Pero ya sé cómo darle esa vuelta. Y es algo que también sé que a ustedes les pasa mucho. El hecho de el accionar desde el amor y no desde el ego, ¿no? Desde esa ansiedad, desde esa autoexigencia. Primero que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de todos los que voy a traer. Y sobre todo aquí debajo recuerda que tienes los enlaces de mi Instagram, que por ahí estoy más activa y pongo ese tipo de cosas para así poder ayudarte más. Y también pues las mentorías gratuitas por aquí, el grupo de la comunidad donde estamos transformando un montón de vidas y la gente está yendo a otro nivel totalmente gratuito, así que no olvides meterte y entrar. Entonces hay una fina línea en la que cuando accionas puedes estar haciendo desde una intención correcta o una intención de ego, de querer retener. Entonces, al final la autoexigencia no es algo malo, ¿vale? Es algo que necesitas para llegar al punto en el que quieres, pero si la haces desde la intención correcta. Entonces, te voy a explicar cómo detectar esas cosas y cómo darle la vuelta para que acciones desde el amor y no desde ese ego, no desde esa ansiedad, esa prisa. Entonces, primero que nada tienes que entender que el ego te lleva siempre a querer tener, a querer poseer, la prisa, el miedo, la duda, el estrés. Entonces, cuando estás actuando desde ese punto no disfrutas lo que estás haciendo y obviamente no vas a traer nada bueno haciéndolo desde ese punto, porque date cuenta que la intención es la clave. La intención es lo que cambia el hecho de que una persona atraiga eso que quiere y que otra persona, al igual haciendo lo mismo, no lo haga. Porque siempre Dios sabe la intención que tienes dentro. Entonces, si tú tienes una intención de poseer, de querer tener eso y no de poner como el beneficio a las demás personas por delante, obviamente lo estás alejando, porque es como que lo estás persiguiendo. Entonces, cuando accionas desde ese punto es porque te entra la prisa. Dejaste de poner la mirada en Dios y la pusiste en el diablo, en las cosas materiales, en querer tener, en querer poseer, en el miedo a soltar. Entonces, la clave es que detectes siempre desde qué intención estás haciendo eso, cómo te sientes cuando haces eso. El cómo te sientes te va a dictar desde qué punto estás accionando. Si lo estás haciendo desde el ego o desde el amor. Cuando tú accionas desde el amor, sientes paz, sientes pues que estás disfrutando lo que estás haciendo, que vas avanzando porque estás sometida en el presente, estás sometida en las acciones diarias que tienes que hacer para llegar hasta ese punto. No estás pensando en a ver cuándo me llega el resultado, a ver cuándo veo cambios, a ver cuándo no sé qué. No, porque ese es el ego. El ego te quiere acelerar los tiempos que Dios tiene para ti. El ego te quiere sacar del presente, es lo que te dije antes. Quiere poseer, quiere tener, quiere avanzar más rápido, quiere todo ya, es la prisa, es como esa ansiedad. Entonces, siempre detecta cómo te estás sintiendo en ese momento. Si yo siento que estoy como con esa ansiedad, con ese estrés, como con esa prisa, que me vienen esos pensamientos negativos, sé que no estoy accionando desde el amor, porque el amor no es eso, ese es el ego. Por lo tanto, ahí, primero que nada, es detectarlo, ver cómo te sientes, ver qué estás pensando, desde qué punto estás accionando. Ahí lo detectas, luego te observas desde fuera y ok, ya sabes que eso no es lo correcto, que no estás accionando desde el punto correcto. Entonces, antes de que sigas accionando, antes de que sigas creyendo que accionar y hacer más te va a llevar al punto en el que quieres, si tú primero no cambias esa intención, si tú primero no cambias ese pensamiento y le das la vuelta a esa perspectiva de accionar desde el amor a accionar desde el ego, si tú no le das la vuelta y paras un momento antes de seguir accionando y cambias eso, vas a seguir atrayendo esas cosas negativas y vas a estar como estancada porque no estás accionando desde la intención correcta. Por lo tanto, recuerda que la fórmula correcta es ser, hacer,
tener. Y más que tener, experimentar, diría yo, porque el tener es lo del ego, es retener, es querer tener algo. Y tú no tienes nada, ¿vale? Entonces, ser, hacer, tener. Ser va primero, luego hacer y luego tener. No es hacer, tener y ser, o tener, hacer y ser, ¿vale? Entonces, eso es muy clave que tú detectes eso, porque al final si tú no entiendes eso y no sabes detectarlo, vas a entrar en ese bucle de accionar desde ese punto, de ese estrés, esa prisa, y no vas a materializar eso que realmente quieres. Luego también algo que tienes que tener en cuenta es que pongas el beneficio de los demás por delante del tuyo. Ahí es donde rompes el ego, porque es constantemente romper ese ego. Cuando tú pones el beneficio de los demás por delante del tuyo, te dejas de preocupar de ti y te empiezas a ocupar, ¿vale? No es preocuparte de ti, es ocuparte de ti, pero también encima te empiezas a ocupar de las demás personas en el sentido de que cuando tú piensas en ti, todo va mal, todo es malo, todo es negativo. En cambio, cuando tú te encargas de dar, de poner el beneficio de los demás por delante del tuyo, ahí estás accionando desde el amor. Entonces es también detectar qué acciones te hacen sentir bien y qué acciones te hacen sentir mal. Las que te hacen sentir mal son desde el ego, desde esa prisa, desde esa autoexigencia de manera negativa. Y las otras son desde el amor. Por lo tanto, fracciona bien qué acciones cuando tú las haces te hacen sentir bien y qué acciones no. Y ahí ya sabes cuáles tienes que repetir constantemente y esas son las que te van a ayudar a avanzar y las que te van a llevar por el camino de accionar desde el amor. Y en ese punto también dentro de ahí englobaría el hecho de dar sin expectativa. Porque simplemente te encargas de dar, no esperar algo a cambio. Porque si no volvemos a lo mismo, eso es desde el ego, no es desde el amor. Entonces, da más y eso rompe el ego. O sea, cuando tú te sientas como estancado en ese bucle de frecuencia baja de ese estrés, ese querer más, rómpelo en el sentido de rompe ese paradigma mental y haz lo contrario. Haz lo que te pone incómoda, haz lo que te da ese miedo, da más. Yo esta mañana era como que me está intentando entrar esa prisa, ese pensamiento negativo de no, es que esto no sirve mucho, o sea, no sirve para nada, esto no tienes nada que aportar. Entonces fue como, vale, lo detecté, sé que ese es el ego que me quiere hacer sentir como que no estamos avanzando, que esto no sirve para nada. Entonces lo detecto, me pongo como observadora, me salgo de mí y es como que me veo pensando todo eso. Y me pregunto, ¿esos pensamientos son de mi yo perdedora o de mi yo ideal? ¿Eso lo haría mi yo ideal o mi yo perdedora? ¿Esos pensamientos me van a aportar algo? ¿Me ayudan a seguir creciendo o me hacen sentir mal? Vale, analizo todo eso, lo observo, entonces ahí ya me respondo. Obviamente, todo eso que estaba sintiendo no es de mi yo ideal, no es lo que quiero, entonces le doy la vuelta. ¿Y cómo rompo con eso? Haciendo totalmente lo contrario. Era como que, vale, no tengo nada que aportar, me estoy empezando a sentir mal, no tengo ganas de grabar, no tengo ganas de seguir haciendo esto ahora mismo, de aportar. Pues lo hago, literalmente lo hago y rompo con ese paradigma que hice y está tan, o sea, eso tiene que ser rápido. El éxito ama la velocidad, tienes que ser rápido para romper con esos patrones. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Enseguida mandé un audio al grupo de la comunidad, les mandé como 2 audios de 1 o 2 minutos con un montón de valor. Me grabé unas historias explicando esto, rompiendo eso, o sea, así es como rompes con ese ego, mostrándote como humilde contigo y humilde con lo que estés haciendo. Yo en mi caso, como estoy con la marca personal, pues lo digo porque sé que me muestro auténtica y sé que a mucha gente le pasa. Entonces, rompo con esas acciones, rompo el ego con esas acciones. Es como voy de frente a eso. No quería hacer eso, pues lo hago. Y ya cambia la frecuencia, ya cambia la intención en la que iba a hacer las cosas desde esa frecuencia, porque si yo no rompía ese estado y me ponía a hacer más cosas, lo iba a hacer desde la frecuencia del ego, o sea, desde la intención del ego y no la del amor, la de querer aportar de verdad, querer dar, sin esa expectativa, sin ese pensamiento negativo detrás. Entonces, el ego aparece siempre cuando quieres tener ya un resultado, ¿sabes? Y por eso llega la desesperación. Pero realmente lo tienes que ver como un estilo de vida. No es que tengas que ir a ningún sitio ya. No tienes que llegar a ningún sitio ya. Tienes que ser y tienes que verlo como
un estilo de vida. Lo que estés haciendo, verlo como a largo plazo siempre. Y no es acomodarte, no es dejar de accionar, sino es darle esa perspectiva para que acciones desde el amor y no desde esa prisa de querer tener ya un resultado, de querer tener ya eso que quieres. Porque si no, lo único que vas a hacer es alejarlo. Cuando tú persigues algo, lo repelas. En cambio, si tú te conviertes en esa persona, adoptas esa mentalidad, que es lo que trabajamos todo mi canal de YouTube, tienes un montón de vídeos, y le das ese cambio de perspectiva y accionas desde ese punto, ahí lo vas a empezar a traer. Cuando tú alineas tu ser con el resultado que quieres. Por lo tanto, te tienes que convertir en las acciones que te van a llevar a ese resultado, no en el resultado como tal. O sea, cuando yo les digo pónganse una meta, no es, por ejemplo, ganar 3.000 euros en un mes. No es ser esos 3.000 euros en el sentido de ¿y cómo gano esos 3.000 euros? Obviamente, tu ego ahí te va a dar por todos lados porque al igual no lo vas a entender. Pero es que no es eso, es qué acciones tengo que hacer que como consecuencia me llevan a esos 3.000 euros. Pero te conviertes tú en las acciones diarias. Pero tienes que pensar, obviamente. Entonces, todas estas cosas te hacen cambiar esa manera de accionar desde el ego o desde el amor. Y eso también obviamente lo trabajamos en mi coaching, ¿vale? O sea, ahí literalmente te ayuda a cambiar tu físico, cambiar tu mentalidad, alinear tu ser con eso que realmente quieres. Porque el problema de muchos de ustedes es que no pasan a la acción. Todo el mundo sabe qué es lo correcto, todo el mundo sabe que lo correcto es ir a entrenar, es tener una buena alimentación, es tener una mentalidad positiva, es todo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen y por qué no tienen los resultados? Porque no pasan a la acción. Entonces, no pasan a la acción porque sus mentes están saturadas de cosas, de miedo, de creencias limitantes, de muchas cosas que no le dejan ir hacia eso que realmente quieren, aunque sepan que ese es el camino correcto. Entonces, eso es lo que trabajamos en mi coaching. O sea, literalmente dejar tu versión atrás, tu versión pobre, débil, que no te gusta, esa versión que no te lleva al punto que realmente quieres, sino que simplemente no tienes confianza, no tienes autoestima, no tienes seguridad, te fallas constantemente, procrastinas constantemente, esa versión la dejamos atrás y te ayuda a desbloquear tu mejor versión. Porque recuerda que ya lo eres, ya eres tu mejor versión, ya tienes el potencial dentro, ya eres luz, simplemente hace falta alinearte con eso. Y todo empieza desde el cambio físico, porque si tú no dominas tu físico, no dominas tu mente. Todo eso es lo que trabajo en mi coaching. Entonces, si quieres de verdad tener resultados, quieres de verdad empezar a construir esa vida que quieres, esa versión de ti que quieres, empezar a dejar vicios atrás, empezar a dejar malos hábitos atrás, malos pensamientos, el físico que no te gusta atrás, mándame por Instagram la palabra cambio porque ahí te voy a explicar cómo te voy a ayudar. Y obviamente te lo digo porque sé que te puedo ayudar y sé que si tú no rompes con ese ego de decir no necesito ayuda, te vas a quedar en bucle constantemente ahí. Entonces, yo rompí el ego cuando acepté que yo sola no podía, en el sentido de necesitaba una guía, necesitaba un mentor, una mentora. Entonces, ya ni siquiera hazlo conmigo. Si te resuena otra persona, hazlo con esa persona, pero invierte en tu crecimiento, invierte en personas que tienen esos resultados que tú quieres, ya sea en el físico, ya sea en la mentalidad, en la marca personal, en lo que sea. Porque el ego te hace creer que ya lo sabes todo, que no necesitas ayuda. Pero realmente ahí es donde aceleras el proceso, perdón. Cuando inviertes, o sea, simplemente el hecho de invertir y que te duela poner el dinero, ya estás creciendo, ya vas a crecer, ya le das otra mentalidad, otra perspectiva a tu cabeza, ya cambias la manera de verte a ti misma, ya rompes por completo ese ego y creces a unos niveles brutales. Entonces, es el hecho de qué acciones hacen tu yo ideal y qué acciones hacen tu yo débil. Si tienes miedo de hacer esa acción, es tu yo débil, porque lo estás sacando de su zona de confort. En cambio, tu yo ideal haría eso que sabe que le va a dar un crecimiento mucho más grande. Así que nada, espero que el video de hoy te haya servido. Recuerda suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame por aquí por comentarios si te ha ayudado el video, si tienes alguna duda, lo que sea, o si te ha pasado algo de esto, si te sientes así tú también, ¿vale? Para saber un poquito qué te ha parecido el video. Y nada, nos vemos en el siguiente y recuerda que video diario y no fallamos.